Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor como había dicho. Aleluya. Queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes en este día en que celebramos la solemne fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos viviendo el culmen de nuestra fe, el misterio de la Pascua de nuestro Señor. Hemos vivido en este tiempo de la Semana Mayor, la Semana Santa, los acontecimientos gloriosos del misterio de la redención efectuada por Cristo nuestro Señor. El domingo pasado celebrábamos solemnemente la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Jesús nuestro Señor entra a dar la vida por nosotros. Entra glorioso ante el pueblo que lo celebra, lo vitorea, que canta hosanas a Dios en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús entra para situar su trono sobre un monte, el trono de la cruz, sobre el monte Calvario, el Gólgota, donde según la tradición reposaban los huesos de Adán y Eva sepultados, y huesos que serían bañados por la sangre de Jesucristo el Señor, sangre que redimiría el pecado del género humano, simbólicamente bañando la sangre de Cristo los huesos de Adán que reposaban en este monte. Así como por un hombre entró la muerte en el mundo, dice el apóstol Pablo, por un solo hombre también la vida, por Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Nos hemos unido a la iglesia durante este tiempo santo para vivir desde el jueves en la noche la vigilia vespertina que acompaña a Jesús, que instituye con sus apóstoles el sacramento del sacerdocio ministerial y la Eucaristía, donde entrega su cuerpo, donde ha dicho sentado a la mesa, tomen y coman de este pan que es mi cuerpo, no un símbolo. Jesús no instituyó una figura, no instituyó un gesto vacío para simplemente recordar lo que él hizo. Instituyó un sacramento, confeccionó el sacramento con sus gestos y sus palabras y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. No podemos dudar de lo que Cristo ha hecho. Nos ha dado su cuerpo, su sangre, alma y divinidad en ese pan, en ese vino, que como bien dice el capítulo 6 de San Juan, es el verdadero pan del cielo, y quien lo come tiene vida, vida eterna. Pero no todo mundo puede entenderlo. Y por eso muchos que no creen en la Escritura y que no le creen a Jesús, como los judíos escandalizados de aquel tiempo, no aceptan que Jesús está presente en la Eucaristía. Ven esto como un mero símbolo. Pero este día, Jueves Santos, ha instituido este misterio. Luego, en esta vigilia nocturna en Getsemaní, hemos acompañado al Señor hasta el momento de la traición, cuando Judas les ha vendido por 30 monedas de plata y lo ha entregado al Sanedrín para que Jesús se convirtiera en reo de muerte. Y así, acompañando al Divino Maestro, el día Viernes Santo, hemos atestiguado su pasión que ha iniciado en Getsemaní espiritualmente, pero que ahora en el camino de la cruz se concreta en su carne. Nuestro Señor ha sufrido el castigo que nosotros debíamos haber sufrido. Y Él, siendo justo, fue tomado por pecador, fue tomado por prisionero, fue azotado, coronado de espinas, escarnecido. Cargó con la cruz, aquella misma cruz que nos había dicho, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, abrace su cruz y sígame. Cargó con ella por la vía del dolor. Se encontró con diversos personajes en este camino, con aquel Simón de Cirene, que no estaba enterado de nada, pero que cargando la cruz creyó y da testimonio la Escritura que este era el padre de Alejandro y Rufo, que dirá la tradición que más adelante estos dos llegaron a ser obispos también,
llegaron a ser ministros del Señor. Su padre encontró Simón, su padre, aquel cirineo, la conversión cargando la cruz de Cristo. También se encontrará con aquella mujer, la Verónica, la que porta en sus manos aquel trozo de tela con el que enjugó el rostro de nuestro Señor y quedó plasmada la verdadera imagen de Cristo en aquel lienzo de tela. Por eso a esta mujer se le relaciona en su nombre, Verónica, que realmente viene de Berenice, el término en griego, Berenike, la que porta la victoria, en nombre latinizado, Verónica, la que porta la victoria, pues esta mujer porta aquella imagen de Cristo que padece, el Cristo que nos alcanza con su muerte en la cruz, la victoria y el triunfo para nosotros. El verdadero ícono, que también relaciona su nombre con esto, icono, imagen, la verdadera imagen de Cristo quedó plasmada en el lienzo. Y con aquellas mujeres de Jerusalén que lloraban por la muerte del justo. No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos, les dijo el Señor. Y sobre todo, aquel encuentro glorioso entre Jesús y su madre. Relata la tradición que Jesús pronunció de sus labios: mira, madre, así hago nuevas todas las cosas. Y es lo que Cristo hizo con su pasión y muerte. Hace nueva todas las cosas, una nueva creación, porque en el que Cristo cree y en el que Cristo muere y padece con él por el bautismo, resucita con él, ya no como hombre viejo, dice el apóstol Pablo, sino como hombre nuevo, una nueva creación. Qué hermoso todo esto, queridos hermanos. Y así llegamos al momento en que Cristo entrega su vida en la cruz, crucificado desde mediodía hasta las 3 de la tarde, en aquel día glorioso en que, aunque el cielo se cubrió de tinieblas, la vida vino por la luz de Cristo, que entregada en aquella cruz se hacía vida en los corazones de aquellos que creen en Él. Muere a las 3 de la tarde, entregando su espíritu al Padre, y es sepultado, como relata la tradición, en un jardín, recordando precisamente que en un jardín el hombre pecó, y de un jardín vendrá ahora la restauración. Cristo resucitado. Así llegamos al día de hoy, después de una noche intensa de vigilia, la vigilia de la Pascua, en el que, meditando la Iglesia toda la historia de la salvación, recorriendo por las diversas lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo el Señor ha efectuado esta redención desde el momento en que nos creó y el hombre pecó, hasta el momento en que Jesús vino para salvarnos, pasando por las diversas etapas de la historia del pueblo de Israel, hasta llegar a la gloriosa institución de la Iglesia y el misterio de Pascua vivido por la comunidad apostólica. Hemos acompañado con toda la Iglesia a miles y millones de creyentes, de cristianos que a lo largo de la historia y de los siglos se han unido para meditar en este misterio. Y hoy celebramos la victoria de aquel a quien el sepulcro no pudo contener, aquel a quien la muerte no pudo retener bajo su poder, aquel que ha vencido y destruido los planes de Satanás, aquel nacido de una mujer, como dice el Génesis, que destruirá los planes, que destruirá planes de la serpiente Satanás. Hoy celebramos la victoria de Cristo y el Evangelio lo proclama. María Magdalena fue al sepulcro 3 días después a visitar al Señor. No sabemos la verdadera razón, pero ella fue al sepulcro y se sorprende al verlo vacío. Se asusta y va a anunciar a los discípulos lo que ha pasado. La Iglesia dice, esta es la primera que anuncia la resurrección de Cristo. Pero hay que ver algo que yo quiero hacer notar acá, que María va a anunciar a Magdalena, a los apóstoles, no la resurrección de Cristo, sino el robo del cuerpo de Cristo. Todavía María Magdalena no había creído que Jesús había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado. Y Pedro y Juan salieron corriendo y llegaron al sepulcro, y Pedro entró y también vio aquello vacío, pero no había creído en la resurrección todavía. Sin embargo, la Escritura nos dice
el discípulo, el más joven, Juan, el que corrió más rápido, el que llegó primero, cuando entró, vio y creyó. Juan fue el primero, según la Escritura, que vio y creyó en la resurrección de Cristo. Y por eso el testimonio de Juan es importante en el Evangelio que hemos escuchado hoy, porque él es el testigo de la resurrección de Cristo. Y él hace que los demás se acuerden de lo que Cristo había hablado, y por eso el texto de hoy termina diciendo esto: cuando vieron todo aquello, el sepulcro vacío, porque hasta el momento no habían entendido lo que decían las Escrituras, que el Señor debía resucitar al tercer día. Juan se convierte en el testigo de la resurrección. Y es lo que vamos a ir viendo, que los discípulos también van creyendo en lo que Jesús obra. Incluso aquel Tomás, que más adelante veremos, que no creía, creyó cuando vio a Jesús glorioso y resucitado. La comunidad va creyendo paulatinamente. Y es que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Por eso, la Iglesia, a lo largo del tiempo que hemos empezado hoy, el tiempo de la Pascua, irá leyendo a lo largo de estos 50 días, en su primera lectura, el testimonio apostólico que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la comunidad poco a poco va creyendo y va anunciando la venida de aquel Espíritu, el Espíritu Santo, que se derramará sobre ella el día de Pentecostés. Es la invitación que hoy quiero hacerles, queridos hermanos, disponernos a creer como la comunidad ha creído. Es cierto que a veces nos cuesta tener fe, pero si nos abrimos al misterio de Dios, creeremos cada vez más. Y si nos disponemos a recibir el Santo Espíritu de nuestro Dios, Él se encargará de hacer brotar en nuestros corazones esa fe en el resucitado. Pidamos ahora juntos la bendición de Dios nuestro Señor. Que el Padre de la gloria, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, para darnos la vida eterna, derrame por medio del Santo Espíritu que será comunicado sobre nosotros, su gracia y su bendición, para que nuestras familias y nosotros mismos vivamos en la esperanza de la resurrección final. Que Él nos bendiga y nos guarde a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Feliz inicio de semana y felices Pascuas para todos.